Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito. Acuérdense, así, cultura para ustedes, el círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar con este bello libro, con este excelente libro, con este tan polémico libro llamado Satán, una autobiografía como le fue contada a Yehuda Berg, el autor del Poder de la Cábala. Les doy gracias a ustedes por venir a esta segunda vuelta que le damos a este libro, porque la primera vez Barbitas era novato en esto de los videos, en esto de las lecturas, y el audio estaba feo, así que aquí estamos arreglándolo. Y sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, te doy las gracias a ti por venir y vamos a comenciar. Satán, una autobiografía como le fue contada a Yehuda Berg, autor de El Poder de la Cábala. Capítulo 5. El contraataque. Vencerme en mi propio juego, antes de dejar que absorba el dolor por ti, lo cual acaba debilitando mi poder sobre ti. La siguiente de las mejores maneras es vencerme, es dejar que muera de hambre. En el momento en el que te conviertes en un ser despierto y consciente de tus acciones, yo empiezo a consumirme. Cuando dejas de ser negativo, me dejas desprovisto de alimento. Es tu propia negatividad lo que me da mi energía. Y debo decírtelo, tu egoísmo, tu ira y tus celos siempre tocan la mejor parte de mí. Aparta todo eso de mí y te garantizo que me dejarás desnutrido. Aparte, la neta, güey, perdón, pero me da unas pinches cachetadas, vato. O sea, así, me da unas tremendas cachetadas acá. Ni siquiera con guante blanco, güey, porque los guantes blancos a mí me traen recuerdos del 2 de octubre y ya no hay que utilizar esa expresión. Gracias. Esta idea de que tú alimentas todo mi poder no es nueva. Ha habido muchas pistas a lo largo de la historia sobre cómo vencerme, pero nadie les ha prestado demasiada atención. El antiguo lenguaje arameo ya ofreció una de las primeras pistas. En arameo, la palabra para transgresión significa en realidad transferir. ¿Qué crees que se está transfiriendo? Respuesta: el alimento supremo, lo que sostiene la vida, la luz del Creador. ¿Y dónde se está transfiriendo? A la dimensión en la que yo vivo. Sí, yo vivo de la luz igual que tú. Cuando el Creador me permitió deambular por tu dimensión, me dio una cantidad limitada de luz, de forma que pudiera tener el poder suficiente para hacer mi trabajo. El sistema que puso en funcionamiento me da apenas el alimento suficiente como para sustentarme. Ni más, ni menos. No es suficiente con otorgarme el poder de hacer grandes daños. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras, el hambre global, los asesinatos, los tsunamis y el abuso de niños? Del poder que tú me das. Tú me alimentas cada vez que transgredes, envías luz ahí donde vivo, y me llega endemoniadamente mucho más rápido de lo que tardaría UPS. Ups. Como verás en el siguiente capítulo, el mundo fue creado con 10 dimensiones. Las 9 dimensiones superiores son el lugar donde habita Dios y la 10ª dimensión. Y la 10ª dimensión es el lugar donde tú vives. Pero hay una dimensión secreta que pocos conocen. Este lugar especial está reservado para mí y se conoce como la 11ª dimensión. Cada vez que actúas de forma egoísta, cada vez que niegas tu amor, cada vez que no eres capaz de ver a Dios, me estás enviando luz a mí en la 11ª dimensión. Un menú diabólico. Así que, permíteme que te deje esto muy claro. Cada vez que me proteges, cada vez que me escuchas, cada vez que niegas que existo, yo te quito más poder. La gratificación es mi aperitivo,
La indulgencia es mi entrada, la vanidad mi postre. La negación es mi fuerza vital. Te coacciono para que me alimentes todo el tiempo. Tú me permites sentir placer cada día de la semana. Me gratificas a cada hora. Me consientes a cada minuto. Y tu cinismo es el mayor culpable. Mientras tanto, te vas debilitando. Oscureces tu vida un poco más con cada reacción egocéntrica. Entonces te preguntas por qué el caos y la oscuridad te golpean de repente. Perdón. Migas en el suelo. Llevas a cabo una buena acción. Los elogios llegan a tu puerta y los recibes. Mala jugada de tu parte. Pues permites que tu ego reciba una caricia. Y eso supone otro banquete para mí. Creas algo. Quizá escribas un libro, construyas un negocio, inventes algo, desarrolles una pieza de tecnología, hornees una bandeja de galletas ganadoras de un premio. No importa lo que sea, pero en resumen, digamos que has hecho un buen trabajo. Entonces te llegan las felicitaciones, te bañan con elogios, las alabanzas abundan, ganas mucho dinero, lo que sea. Lo que quiero decir es que si utilizas el dinero, los elogios y las alabanzas para alimentar tu ego, entonces yo usurpo todo el poder. Tú obtienes placer temporal, mientras que yo obtengo comida para toda la vida. Aunque des a una buena causa, si lo haces con culpa o por obligación, yo me llevo un banquete completo, porque en ese caso estarás reaccionando de nuevo. ¿Lo entiendes? Sí, es un poco complicado, la verdad, porque está la hacha mental, güey. Está la hacha mental. Ya como de otra vez el escenario, aquí con mis camaradas. Una transacción que vale la pena. Había una vez un hombre a quien se le pidió, o mejor dicho, se le presionó para que diera mucho dinero a 2 huérfanos. Después de que diera el dinero se sintió incómodo con su decisión. Por supuesto, yo tuve que ver mucho en eso. Empezó a calcular cuánto dinero le quedaba para sobrevivir en aquellos tiempos difíciles. Le hice pensar para sí lo siguiente. ¿Sabes una cosa? Quizá se lo tendrían que haber pedido a otra persona. ¿Por qué tengo que ser siempre yo? Quizá puedo ir y pedir que me devuelvan el dinero, aunque no sea todo, al menos una parte. En este caso yo estaba realmente prosperando. ¿Por qué? Porque este hombre había llevado a cabo su acto de compartir con poco entusiasmo, lo cual significaba que toda la luz que tendría que haber ido hacia él, vino hacia mí. Y como hablamos de ayudar huérfanos, hablamos de una grandísima cantidad de luz para mí. Pero Dios no podía dejar que esto continuara así, por lo que intervino enviando a uno de sus emisarios especiales. El ángel se presentó, vestido como un mercader rico. Dijo: he oído que quieres recuperar tu dinero. Eso no supone ningún problema. Yo te lo daré. Solo deja que yo me quede con la luz que tú ibas a recibir de esta transacción y yo te daré el dinero. Esta petición inusual hizo salir al tipo del coma en el que yo le había puesto, y se dio cuenta que era la luz lo que deseaba realmente. El emisario le ofreció todavía más dinero, pero yo ya había perdido mi dominio sobre el donante. Con una mente clara, fue capaz de afirmar lo que yo quería Con una mente clara, fue capaz de afirmar que lo que yo quería realmente era la luz. El dinero ya no tenía valor para él. Y con eso, el emisario partió. El diablo interior. A lo largo de los años, ustedes han recibido pistas. Moisés, Jesús, Mahoma, Buda, Barbitas y otros. Todos ellos les dieron las herramientas para erradicarme, pero naturalmente yo intervine. Distorsioné sus enseñanzas, tomé sus herramientas y creé una de mis obras maestras, la religión. Incuestionablemente esta fue mi mejor invención. La religión me protege, oculta mi verdadera identidad, propaga la falsa moral, les mantiene en el camino recto y estrecho, en la estrechez mental. Permíteme contarte una historia curiosa sobre la naturaleza de la religión.
Dos monjes iban caminando por el bosque cuando de repente vieron a una mujer atrapada, a una bella mujer atrapada en el otro lado del río. Sería decir como pleonasmo bella y mujer en la misma palabra, en la misma oración, ¿no? Es como sinónimo. Vieron a una bella mujer atrapada al otro lado del río. El monje más joven, aunque quedó sorprendido por la belleza de aquella mujer, no perdió ni un segundo. Sin dudarlo, se metió en el río para ayudarla. Esto no le sentó muy bien al otro monje. De hecho, aquí es donde yo intervine en la historia. Planté semillas de indignación en su mente, y al cabo de unos momentos estaba gritando: ¿Qué crees que estás haciendo? Y observó cómo el amable monje levantaba a la mujer en sus brazos, la llevaba sana y salva al otro lado, y continuaba su camino. El monje, que estaba consternado, cruzó el río, alcanzó a su servicial colega, y caminó a su lado sin decir una palabra. Unas 2 horas más tarde, el monje consternado le dijo a su amigo: No entiendo cómo pudiste tocar a aquella mujer, y mucho menos cómo pudiste sostenerla en tus brazos mientras la llevabas a través del río. El joven monje respondió: Es curioso que digas esto. Yo dejé a esa mujer atrás hace horas. Parece que tú todavía la llevas encima. Él tenía razón, y no podía haber sucedido sin mi ayuda. Me agarro de la mente de los virtuosos, animándoles a adherirse ciegamente a dogmas y doctrinas, mientras que se olvidan de su propósito real. Igual que el monje consternado, ustedes culpan a un diablo externo de todos los problemas del mundo. Pero, tal como están aprendiendo, el verdadero adversario ha instalado su residencia entre ustedes. El sexo extraconyugal, las mentiras, la hipocresía. Piensan que estas tentaciones derivan de un mal externo. Tienen algo de razón, lo reconozco, es mérito mío. Pero yo no estoy allá afuera, estoy dentro de ustedes. Lo cierto es que todos ustedes, aun los peores, son personas decentes y amorosas. En lo más profundo, es decir, su único error es confundirme con ustedes mismos. Quieren erradicar el mal del mundo. ¿Quieren vivir para siempre? Admítanlo. Ahora mismo acaben con mi reinado. Pero sepan que estoy trabajando duro para que este pensamiento les parezca demasiado terrorífico, como para ni siquiera considerarlo. Y para todos ustedes, y para todos aquellos de ustedes que van en manada a las casas de adoración de todo el mundo, tengo una noticia que darles. Dios no necesita su adoración. Ir a la iglesia, sinagoga o mezquita nunca ha sido el objetivo de Dios para ustedes. Esos son meramente lugares con los que pueden iniciar el trabajo. No me malinterpreten. Cumplir diligentemente con sus compromisos religiosos el domingo por la mañana no es algo malo. Pero no piensan que cuando salgan por esa puerta se habrán librado de mí. De hecho, les sugiero que eliminen por completo el término casa de adoración. ¿Qué tipo de Dios exigiría eso? Es un truco, una comprensión fraudulenta de lo que se pide de ustedes. Están aquí para librar la guerra, no para adorar. La guerra contra mí, el Satán. Entren en su lugar de conexión, su mezquita, su iglesia, su sinagoga, su mente. Con sus rasgos más desagradables, plenamente expuestos, muéstrense vulnerables y utilicen las herramientas que han recibido para erradicarme. Cuanta más negatividad admitan e identifiquen dentro de ustedes, más débil me volveré yo. La vida no trata sobre sus cualidades positivas, tampoco trata ciertamente sobre su personalidad más bondadosa. Está muy lejos de todo esto, amigos. La vida trata sobre sus debilidades, sus supuestos pecados. Se trata de descubrir todos sus rasgos egocéntricos. En otras palabras, la clave de la vida es encontrarme a mí dentro de ustedes. Qué irónico. El mundo busca constantemente a Dios en un intento de encontrar la felicidad. Qué gran error. La búsqueda de la felicidad empieza con mi propia búsqueda. Descubrir a Satán es el camino hacia la luz. ¿Quién lo creería, verdad? ¿Sabías que la palabra en latín Lucifer, otro de mis nombres, significa el que trae la luz? De lux lucis, que significa luz, y ferre,
que significa llevar traer, no significa el que trae oscuridad. ¿Sorprendido? Te he estado diciendo desde la primera página de esta autobiografía que la verdad final de mi existencia no es la que piensas que es, en absoluto. Piénsalo de esta forma. Una lámpara ilumina una habitación, pero entonces alguien coloca varias mantas sobre la pantalla, lo cual hace que la habitación se vuelva completamente oscura. Entonces entras, y la puerta se cierra detrás de ti. No puedes ver nada, pero no tiene ningún sentido buscar el interruptor. La luz ya está encendida. En su lugar necesitas encontrar las mantas que la están bloqueando. No puedo explicarlo de una forma más sencilla que esta. Cuanto más rápido quites las mantas, más rápido la habitación pasará de la oscuridad a la luz. Dios funciona de la misma manera. La luz de Dios siempre está encendida. La energía de Dios siempre está presente. Pero hay mantas que ocultan la luz. Y yo añado una cada vez que me sirves. Así que encuéntrame a mí y encontrarás la felicidad. Elimina todos los rasgos que yo te animo a que adquieras. Admite tus faltas, expón tu ropa sucia y revela tus secretos más oscuros. Si puedes hacerlo, no dejarás ningún lugar en el que pueda ocultarme. Debes saber que yo lucharé a cada paso del camino. Eso es lo que debo de hacer. ¿Recuerdas? Utilizaré ascensos, honores y premios para celebrar todos tus atributos maravillosos, para celebrar tu genialidad, tu bondad, tus talentos increíbles. El resultado, toda tu importancia crecerá y mi poder sobre ti brillará junto con ella. Así que por favor, continúa ocultando la corrupción de la religión y los males de la sociedad bajo la alfombra. Ignora los abusos de poder y la persecución. En su lugar, anda por ahí diciéndole a todo el mundo lo bueno que eres, lo amable que eres, lo acertado que eres, lo perfecto que eres. Sigue negando que existo. Revuélcate en tu sensación de desamparo. Retuércete en tu depresión. Disfrútalo. ¿O sé real? ¿Qué opción elegirías? Capítulo 6. Una fiesta en el jardín. El átomo y Eva. Un engaño en el Edén. Ya hablamos de la creación en el capítulo 2, pero vamos a profundizar un poco más en nuestros humildes comienzos. Hay algunas cosas que necesitas saber con referencia a la debacle del jardín del Edén. Pienso que hay un argumento secundario en esta historia que normalmente se pasa de alto. El Creador te concibió en una realidad supremamente luminosa y perfecta. Tuve como un pedo mental ahí. Pero tú eras prácticamente inconsciente. ¿Por qué? Porque la perfección absoluta era todo lo que conocías. No tenías un marco de referencia a través de la cual apreciar la vida que se te había entregado en una bandeja de plata. Así que hiciste tu equipaje y te fuiste de viaje por la carretera. Querías experimentar la carencia para poder apreciar lo que se te había dado. Querías ganarte la luz que se te había entregado. Y Dios lo entendió perfectamente. Después de todo, Dios es el rey del amor incondicional, cierto. Dios respetó tu deseo de abandonar el hogar. Sabía que necesitabas pasar un tiempo viviendo bajo mínimos, sin comodidades, precariamente. Dios sabía que la separación era un paso inevitable y necesario en el proceso. ¿De qué otra forma podrías aprender a dejar de dar todo por sentado? O a dejar de dar por sentado lo que tenías. Y así, como haría cualquier buen padre o madre, Dios te dio algunos consejos. No solo debías llevarte un par extra de calcetines limpios, sino que también te dijo que era absolutamente imperativo que te mantuvieras alejado de todas las indulgencias egoístas. Estas solo estropearían el propósito de tu viaje, el cual resultaría en una expedición mucho más larga y dolorosa. Además, retrasarían tu regreso a casa. Dios te advirtió por última vez que no aceptarás ningún tipo de placer temporal en sustitución a lo verdadero. Él reiteró enfáticamente: no toques eso, pase lo que pase. 4 palabras muy importantes. Lo entendiste y partiste. Un viaje por carretera.
La primera parada de tu viaje fue en otra realidad, en las profundidades del reino subatómico. Por supuesto, en este nivel de existencia no hay fiscalidad. Los científicos y yo estamos de acuerdo en este punto. Así que no te molestaste en llevarte tus jeans favoritos. En esta dimensión inmaterial de la existencia solo eras un estado enrarecido de la conciencia. Ahí solo existía la idea de los jeans. Esta fuerza pura de conciencia consistía no solo en ti, sino en toda la conciencia. Esta superconciencia única dio origen a Adán y Eva. La dimensión donde residía esta fuerza unificada de conciencia se conoce como el jardín del Edén. Mientras estabas allá afuera, disfrutando del paisaje, Dios te echaba mucho de menos. Él quiso darte la oportunidad de que volvieras a casa lo más pronto posible. Así que a Dios se le ocurrió una idea. En lugar de que tuvieras que recorrer un viaje tan largo y doloroso, Dios me creó a mí para probarte sin que tú lo supieras. Este plan ingenioso de Dios te permitiría resistirte al placer y volver a casa a tiempo a las celebraciones. A partir de esta acción bien intencionada de Dios, nací yo, el Satán. Canta conmigo si quieres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Satán. Cumpleaños feliz. Yo fui creado para retar a tu conciencia. La prueba: o vences mi tentación de gratificación inmediata y placer, tal como Dios te pidió que hicieras antes de que dejaras la casa, o sucumbes a mis poderes de persuasión, y por lo tanto, prolongas a tu paseo. Así es como sucedió todo. Te señalé una fruta indescriptiblemente placentera que colgaba de un árbol. No es necesario que te diga que no era una fruta física como una manzana. Estamos hablando de una realidad hecha de conciencia, de energía pura. Tú la rechazaste. Recordaste que Dios te había dicho que no satisfaceras ningún placer hasta que regresaras a casa, pasara lo que pasara. Entonces te dije que la fruta de aquel árbol no era una fruta común y corriente. No había duda de que era un auténtico placer. ¿Por qué? Sabía igual que la fruta que te esperaba al volver a casa. Pero tú te diste cuenta de que todo el propósito de tu viaje era evitar el placer para así poder apreciarlo. Y luego te expliqué lo siguiente. Te dije que Dios había sembrado esa fruta como una prueba para ayudarte. Eso era cierto. Te dije que todo lo que debías de hacer era resistir todo el deseo egoísta antes de probarla. Si la comías solo para hacer feliz a Dios, pasarías la prueba y tu viaje por carretera había terminado. Entonces te dije que dieras un mordisco. Tú te echaste atrás. Me dijiste que Dios te dijo que no probaras ningún placer hasta que volvieses a casa, pasara lo que pasara. Yo te respondí diciéndote que habías malinterpretado el mensaje. Dios quería que regresaras a casa siempre que hubiera una forma de lograrlo. Eliminar todo el deseo egoísta, justo antes de probar esta fruta, sería una acción suficientemente dolorosa como para hacerte merecedor de tu vuelta a casa. Ahora había captado tu atención por completo. Te dije que si la comías sin egoísmo pasarías la prueba, y no serías transportado a alguna otra región de la realidad lejana y olvidada de tu Dios para continuar el paseo. La verdad de mis palabras se elevó en tu interior. Tú te enfocaste, como un láser. Concentraste todo tu esfuerzo en eliminar de tu ser cada gramo de deseo egoísta. Entonces mordiste la fruta y funcionó. Nada malo ocurrió. Al contrario, estabas inmerso en un placer indescriptible. Y aquel, chicos y chicas, fue el preciso momento en el que yo, Satán, me instalé dentro de ustedes. Antes de que mordieras la fruta, yo era una fuerza que existía fuera de ti, pero una vez comiste la manzana proverbial, fue inyectado en ti como un virus. Y tú no te enteraste de lo que había ocurrido. De hecho, cuando empecé a susurrar en tu oído, entraste en pánico. Pensaste que estabas esquizofrénico, que escuchabas voces. Luego te calmé y te convencí de que yo solo era la voz de la razón dentro de ti. Pero en realidad estaba mezclando la verdad con mentiras, para engañarte y desviarte del plan original. Una vez que estuve dentro de ti, ahí, empezaste a sentirte muy mal por lo que habías hecho. La vergüenza te abrumó, y cuando experimentaste esta vergüenza yo me apoderé de ti. Ya eras mío. En aquel momento te desconectaste de la luz, que una vez fue todo lo que conocías. Dejaste el jardín del Edén.
No fuiste expulsado tal como te han hecho creer. La vergüenza era tan intensa que elegiste marcharte. Como puedes imaginarte, desde aquel momento, mi influencia creció como un tumor sin control. Y de esta forma me convertí en la conciencia dominante que ocupaba tu cerebro, tu auténtico yo oculto tras las cortinas, y la deshonra que puse en tu cabeza. Esto, amigos míos, fue el nacimiento de la baja autoestima, mi arma de prueba de eficacia contra ti. Y este es el motivo por el cual no tienes ni idea de que existo, y por lo cual crees que tú y yo somos lo mismo. Crees que tus pensamientos egoístas eres tú, y por eso te rindes. Una vez sepas que en realidad soy yo y no tú, podrás luchar contra mí. Te sentirás suficientemente seguro como para compartir. Sabrás que eres como Dios. El nacimiento de la humanidad. La tarea de vencerme se volvió demasiado difícil de lograr cuando me afiancé tanto en ti. Dios lo vio, y aunque había prometido no inferir, decidió dividir el volumen de trabajo. La superconciencia única de Adán y Eva se dividió en pequeñas e incontables partículas de conciencia. Estas se convirtieron en los elementos básicos de todo el cosmos. Lo crearon todo, desde el cuerpo humano hasta el instinto egoísta de supervivencia que gobierna a toda la raza humana. Una vez triunfes sobre esta conciencia preprogramada, conquistarás a la muerte y regresarás a casa, lo cual significa simplemente que la felicidad será tuya para siempre. Tu casa no está en una dimensión lejana, tu casa es un estado de felicidad eterna, y eso es lo que Dios es, nada más y nada menos. Las segundas oportunidades. Dios creó un método para que compensaras lo que hiciste, para que crecieras de tus errores, para que te sintieras merecedor de cuando sentías que no eras nada. Dios quería mostrarte lo fuerte que eres y de cuándo eres realmente capaz. Dios quería que aumentaras el tamaño de tu vasija, para aumentar tu potencial y así puedas tener mucho más. Dios quería que limpiaras y eliminaras los obstáculos que yo creé cuando entré en tu psique. ¿Cómo se propuso Dios lograr esta hazaña? Poniéndote a prueba y reclutándome a mí para que fuera el ayudante del maestro. Capítulo 7. Se te está poniendo a prueba. Salud. Muchas gracias por venir. Puedo sentir cómo tu ansiedad va en aumento, como esa pesadilla en la que entras en una clase sin estar preparado en absoluto para el examen. Relájate. Recuerda que estoy divulgando todos mis secretos aquí para que puedas prepararte mejor. La preparación para el examen es lo más importante en este juego. Me gustaría tomarte un minuto para familiarizarte con la clase y las reglas que gobiernan este espacio. Antes que nada, debes saber que nunca te podrán un examen que no puedas superar. El universo te ha equipado con todas las herramientas que necesitas para superar con creces cada examen que aparece en tu camino. Hay dos cosas importantes que debes tomar en cuenta. Dentro de cada prueba búscame siempre a mí. Piensa en cada prueba como una página de dónde está Wally. Siempre estaré ahí, en algún lugar. Necesitas una pista. Ahí donde el egoísmo asoma su fea cabeza, sin duda me encontrarás a mí. 2. Piensa en la otra persona. Cada prueba que afrontas, déjame decirte que las probabilidades están a tu favor. Pero solo porque Dios está de tu lado no significa que debas pedir nunca ser puesto a prueba. Pide una prueba y esas probabilidades cambiarán por completo. Un claro ejemplo de pide y se te dará. Entrará en tu conciencia con una fuerza que no estás preparado para manejar. Solo Dios sabe cuánto estás preparado. Así que deja que Dios decida cuándo enviarme para mí. Para que haga. Decida que solo Dios sabe cuándo estás preparado. Así que deja que Dios decida cuándo enviarme a mí para que haga mi trabajo. Y Dios lo hará. Porque Dios sabe que no puedes aumentar el tamaño de tu vasija sin pruebas. No puedes volver a Kansas sin enfrentarte a la bruja malvada que es tu naturaleza egoísta. Para los que no entendieron la referencia, Dorothy y... ¿cómo se llamaba? El Mago de Oz. 2 tipos. Te diré incluso que hay 2 tipos de pruebas que puedo poner en tu camino. Esta, la oportunidad única. Desaprovéchala y estarás acabado.
y la otra es mi favorita, la quemadura lenta. Con solo oír su sonido ya me siento entusiasmado. Con la oportunidad única. Mi objetivo es golpearte con una experiencia de vida única que te dé un puñetazo tan fuerte que te deje destrozado bajo la injusticia total de la situación. La quemadura lenta habla por sí sola. Con esta prueba, te voy debilitando lentamente. Con el paso del tiempo corrompo tu conciencia. Y tú ni siquiera sabes lo que está ocurriendo. Es como el experimento de la rana en el agua hirviendo. Coloca una rana en una olla con agua bien fresquecita y pone a hervir el agua gradualmente. Luego, crúzate de brazos mientras la rana se queda bien cocida. Pero si pones esa misma rana en una olla con agua hirviendo, ésta se escapará de un salto en un instante. Requiere mucha paciencia de mi parte, pero la recompensa es que nunca lo ves venir. Por cierto, nunca dejaré que sepas cuál es el peso de la prueba en la visión global. Nunca sabrás si estás haciendo un examen final o una simple prueba parcial. Así que estate atento. A veces una pequeña prueba es en realidad una gran prueba disfrazada. Lo admito abiertamente. Me encantan los disfraces. La taza de café. Puede que ya conozcas esta escena. Ya estás en una relación y una persona soltera y atractiva del sexo opuesto te pide que tomes una taza con ella. La idea te entusiasma. ¿Es que acaso existe tal cosa como una simple taza de café? Revísate. ¿Qué estás buscando? ¿Qué pasa en tu relación para que estés por ahí con otra persona, tomando un café? ¿Puedes verme oculto en esa escena? ¿Qué carencia estoy activando en ti? ¿Qué te estoy proporcionando además de un café? ¿Qué te hace sentir bien el hecho de que alguien te invite a salir? No es la cafeína, es recibir atención de otra persona. ¿Soy yo? Toma en cuenta lo siguiente. Si creas una abertura para mí, entraré, y probablemente no te guste el lugar al que te llevaré. A veces las decisiones que parecen más inofensivas llevan implícitas consecuencias que cambiarán tu vida. Así que prepárate, como corresponde. Prueba sorpresa y exámenes. Por otro lado, a veces piensas que se te ha puesto el examen definitivo, pero la verdad es que casi no es ni un examen. Como máximo, podrías llamarla una prueba sorpresa. Imagina que estás fuera de la ciudad en un viaje de negocios, y un socio comercial muy atractivo te pide que subas a su habitación más tarde. Tú declinas su ofrecimiento y te vas, orgullosa de ti misma por resistirte a una oferta tan tentadora. Pero, ¿cuán grande fue la tentación en realidad? Tienes un marido maravilloso en casa, unos hijos fantásticos y una vida cómoda. Puede que te hayas sentido halagada por esa oferta, pero declinarla no te costó tanto. Eso no significa que pasarás la prueba. Solo significa que en realidad no era una prueba muy dura en primer lugar. O quizá era otro tipo de prueba. ¿Dónde me escondo? ¿En el orgullo? ¿En la rectitud moral? Por otro lado, si en ese mismo escenario necesitas hasta el último gramo de tu fuerza de voluntad para forzar un no de tus labios, mientras sueñas con lo que te perderás, entonces enhorabuena. Ahora estás empezando a jugar tan duro como yo. Verás, no se trata del sexo que estás eligiendo tener o no tener. Se trata del grado en que me reconoces y me vences a mí, tu naturaleza egoísta. Desempeñarse bien es una de mis muchas pruebas. Es raramente tan simple como elegir una acción en lugar de otra. Y nunca se trata de si es correcta o incorrecta. Se trata de qué significa esa elección para ti. Si pudiera darte una regla infalible para seguir, eso sería demasiado fácil, ¿no es cierto? Así no es como yo juego. La clave para ofrecerme un auténtico desafío es ser consciente de que cada momento brinda una oportunidad. Todo empieza con conciencia. Claro, parece simple, pero volverse consciente nunca es tan fácil cuando yo estoy cerca. Y así es como se supone que debe ser. Yo me escondo dentro de cada minuto de tu vida, así que estate atento y despierta. Sufrirás las consecuencias. Caerás. Nadie pasará nunca todas las pruebas todo el tiempo. Es la práctica lo que hace que logres la perfección. ¿Recuerdas? Para ganar tienes que fracasar algunas veces. Es como el principal bateador de la liga, que consigue estar en el Salón de la Fama, por haber bateado 700 cuadrangulares a lo largo de su carrera.
Puedes imaginar cuántas veces debió batear sin darle la pelota, ser eliminado o expulsado. Sin embargo, es uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Claro, es fácil para los jugadores de béisbol, porque ellos saben lo que deben de hacer. Mandar la pelota fuera del campo, ¿no es cierto? Pero yo te pongo mucho más difícil la tarea de no perder de vista el objetivo final y centrarte en el juego. Pero si puedes localizarme dentro de ti, vencerme y aprender a apreciar el paraíso y el jardín que son tu destino, estarás fuera de peligro. Cometerás errores y fallos. Tu trabajo consiste en negarte a que estos te abrumen. Es decir, el fracaso es parte del viaje. El fracaso es parte del gran diseño. Es un componente integrado en la placa base de la vida. No puedes eliminar el fracaso, ni la función de que éste sirve. De hecho, el único fracaso real viene cuando no logras crecer a raíz de los desafíos a los que se enfrentas. El auténtico éxito, por otra parte, es caerse al suelo, sacudirse el polvo y volver de nuevo a la lucha. Si te crees mi mentira de que has fracasado, habrás cometido el mayor pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de cometer un mayor pecado? La muerte inmediata por un relámpago, una eternidad en el infierno de Dante. Reconozco que el drama y el teatro son normalmente mi estilo, así que pueda que te sorprenda saber que el precio que pagas por creerte esta mentira viene sin mucha parafernalia teatral. En realidad es bastante simple. Tiempis, paréntesis cultural. ¿Saben que está bien padre de toda esta como cosmovisión teológica de el bien y el mal y nosotros en medio? Como ahorita que menciona a Dante, el infierno de Dante tiene 9 espacios, ¿no? Son 9 círculos del infierno. El Mictlán son 9, llamémosle estaciones, 9 pruebas que tienes que vencer para llegar al final del Mictlán, ¿no? Que es el inframundo mexica, para los que no estén bien informados. Y como este güey, ahorita antes, nos habla de las 9 planos, que en el 10º está Chuy, en el 10º está Dios, perdón, Chuy no lo mencionan en este libro, que en el 10º está Chuy, y en el 11º, o sea, en el -1, está mi compa, güey. Y como siguen siendo 9 los espacios que hay, como los quieras ver, después de la vida, güey. Esas cosas son muy interesantes, la verdad. Cuando crees que eres un fracaso, sacrificas tu alegría, pierdes el derecho a la plenitud y le dices adiós a cualquier oportunidad de alcanzar la paz mental. Esa es la consecuencia del mayor pecado. No parece muy malo cuando lo ves escrito en papel, pero en realidad es un infierno. Pero tengo buenas noticias para ti. Hay una alternativa y se llama soltar. Suelta el ego y yo te soltaré a ti. Dejaré que mantengas la felicidad y la plenitud, que son tu derecho de nacimiento. Si tú sueltas la idea de que no eres merecedor de sentir esta alegría, cuando me sueltes a mí, yo te soltaré a ti. Es un juego poderoso el que estamos jugando. Y estás jugando contra el maestro. ¿Te estás divirtiendo? ¡Ay, perra! Hay una mitad del libro, me acuerdo, güey, que pasa como a... Es que les digo, ya vamos a llegar, mineros, tranquilos. Capítulo 8. Medida por medida. Presta mucha atención, porque cuanto más rápido entiendas el siguiente concepto, menos explicaciones tendré que dar. Hay un proceso, un sistema, para todo el universo. Uno de los principios más importantes en ese sistema es algo que yo llamo medida por medida, y trata de lo siguiente: en la medida en que juzgues a los demás serás juzgado, en la medida que ames a los demás serás amado, en la medida que cuides a los demás cuidarán de ti, en la medida que odies serás odiado, y en medida en que sientas envidia de los demás serás envidiado. ¿Te das cuenta? Hay una proporción de 1 a 1. Una correlación directa entre los pensamientos y las acciones que van dirigidas a ti. No tienes que ser un matemático para entender esta ley universal, pero sí necesitas prestar atención.
La manera en que este principio funciona no es de ninguna forma personal. Sencillamente, es una ley espiritual del universo, que es tan simple como las leyes físicas que gobiernan el espacio. De la misma forma que la ley de la gravedad no tiene cuenta de la personalidad del individuo que recibe un golpe en la cabeza, de una moneda que alguien ha lanzado desde el tejado de un rascacielos. El principio de la medida por medida tampoco varía según el individuo. No se trata de sentimientos ni personalidades. Se trata de energía espiritual. Por cada acción hay una reacción directamente proporcional. Cuando lanzas una pelota contra una pared, esta vuelve contra ti con la misma fuerza. De igual manera el universo te lanza gramo por gramo exactamente lo que tú le has arrojado a él. Este sistema es perfecto e impersonal, y no está limitado a ti y a tus acciones. El equilibrio de la humanidad también está determinado por el principio de la medida por medida, igual que tú. El mundo siempre está siendo puesto a prueba. Igual que tú, evoluciona y crece de sus experiencias, y luego es retado otra vez por algo nuevo. Igual que tú, la humanidad como un todo tiene atributos egoístas que ha venido aquí a corregir, atributos que deben convertirse en luz antes de que la conciencia del mundo pueda avanzar al siguiente nivel. No tienes que buscar mucho para encontrar ejemplos de que el mundo está siendo empujado a sus límites por tipos como yo. El estado crítico del medio ambiente, la crisis de la economía global, las relaciones internacionales impredecibles, las naciones arrasadas por la guerra, el hambre generalizado y la crisis del SIDA. Últimamente he trabajado muy duro. Esta negatividad a gran escala contribuye a que te olvides de compartir y erradicar el egoísmo. En realidad, te deja totalmente atontado. Como referencia temporal, creo, a lo mejor y estoy un poco equivocado, no creo, pero la crisis famosa del SIDA fue como a principios, mediados de los 90, güey. Cuando se dieron cuenta o inventaron esta nueva epidemia, ¿no? O fue, a lo mejor y hoy podríamos discutir el principio de las epidemias, pero estamos leyendo otra cosa, concéntrate, padre. Pero todavía hay más. Todo lo que permites que te haga a nivel personal se magnifica a una escala global. Cada pensamiento negativo contribuye al sufrimiento del mundo. Mi naturaleza insidiosa puede llegar a ser devastadora si tú lo permites, pero solo si tú lo permites. Debajo de mis espectáculos deslumbrantes de muerte y destrucción, se halla la posibilidad de que el espíritu humano revele una inconmensurable luz. Sin mis pequeñas pruebas nunca descubrirías tu grandeza. Encarar de frente un desafío angustiante revela un grado de fortaleza dentro de ti que nunca supiste que tenías. Estas pruebas, sean individuales o globales, te ayudan a convertirte en la persona que estás destinada a ser. Las pruebas a las que te enfrentas te ayudan a expandir tu vasija, creando así una abertura para la luz. De hecho, cada gramo de potencial inspirado en Dios que se te concedió en la creación de tu alma se activa cuando superas una de mis inagotables pruebas. Si nunca fueras probado, no solo te quedarías estancado en un sentimiento constante de insatisfacción, sino que tampoco dispondrías de un mecanismo para eliminar los bloqueos de tu pasado, para limpiar la basura que cargas de una vida de la siguiente. Cuando pasas pruebas, cambias el curso de tu destino. Esto es lo que le ocurrió a la hija de Rab Akiva. Rab Akiva vivió hace mucho tiempo, y siendo un cabalista. Tengo un vecino, güey, que tiene una grúa, y en vez de estacionarse en dirección a la salida de la colonia, no, todos los perros días le tiene que dar la vuelta a la cuadra para darle la vuelta a su grúa. Soluciones, perras. Esto es lo que le ocurrió a la hija de Rab Akiva. Rab Akiva vivió hace mucho tiempo y siendo un cabalista, fue para mí como una espina clavada en mi costado. Ciertamente fue alguien que entendió el significado de mis duras pruebas. La hija de Rab Akiva. El día que nació su hija, los astrólogos informaron a Rab Akiva que ella moriría el día de su boda. Sabiendo esto, él preparó muy bien a su hija. Le enseñó gran parte de la sabiduría que yo estoy compartiendo contigo en este libro. Los peligros del egoísmo, la necesidad de compartir y las formas secretas en las que yo trabajo.
Sobra decir que con una educación como esta, era una mujer que estaba preparada para ser probada. La noche antes de su boda, ella decidió sacarse el broche que adornaba su vestido y lo pegó en la pared para no perderlo. Pero sin ella saberlo, la aguja de su broche atravesó la fina pared y se clavó en el ojo de la serpiente que yo había enviado para matarla. No fue hasta la mañana siguiente cuando, al sacar el broche de la pared, encontró a la serpiente muerta. A pesar de que las predicciones indicaban lo contrario, la hija de Rab Akiba había sobrevivido al día de su boda sin llegar a ser tocada por mí ni ninguno de mis agentes. Como puedes imaginarte, Rab Akiba estaba tan eufórico como curioso por saber cómo su hija había esquivado la muerte. Le preguntó a su hija si le había ocurrido algo fuera de lo común antes de sus nupcias. Su hija le explicó que un hombre pobre le había venido al comedor del banquete de bodas buscando comida, y ella le había dado de comer. Lo que parecía un simple gesto de compartir fue en realidad una de mis pruebas más exigentes. ¿Por qué? Porque, siguiendo la costumbre, la novia había hecho el ayuno el día antes de su noche de bodas, así que elegir compartir tu primera comida en 24 horas no es poca cosa. Al final, su decisión de compartir cambió el destino de aquel hombre pobre y el suyo propio. Si no hubiera sido por la preparación previa del padre y la conciencia que le inspiró a compartir, ella no habría superado mi prueba, habría muerto, y el hombre se habría quedado hambriento. Absolutamente todo el mundo es puesto a prueba, y todo el mundo está sujeto a principio de la medida por medida. Los ricos o los pobres, los educados o los no escolarizados, los buenos o los malvados. Estos calificativos no significan nada en el ámbito de la ley espiritual. Un hombre de negocios, inteligente, tiene una crisis y lo pierde todo, mientras que un hombre analfabeto gana la lotería. Aún los más justos son puestos a prueba. A los ojos del Creador, todo tiene sentido. Aquel que juzga. Por mucho que odie admitirlo, ha habido personas a lo largo de la historia que me conocían muy bien. El Creador los envió como una forma para igualar el terreno de juego. Raab, Isaac, Luria era uno de mis mayores adversarios. ¿Por qué? Porque Raab, Isaac, Luria entendía la visión global, lo cual significa que me entendía a mí. Déjame contarte una historia verdadera, de mis favoritas, la neta, güey. Así como de fábulas fantásticas y cuestiones así de enseñanza. Esta es de mis favoritas, la neta, güey. Pongan mucha atención. El panadero y el mendigo. Había una vez un panadero que vivía en un pequeño pueblo. Un viernes por la tarde, decidió que quería hacer algo especial por el Creador, para mostrarle su apreciación por las muchas bendiciones que había en su vida. Obviamente este no fue un pensamiento inspirado por mí. De hecho, este panadero era un hombre con tanta luz que casi era imposible para mí influenciar sobre él de manera alguna. El panadero horneó su mejor pan y se lo llevó con él al templo. Mientras estaba parado delante del arca, le oí decir: «Por favor, Dios, acepta este sacrificio. Quiero estar más cerca de ti». Era pura luz este tipo, ¿no? Luego colocó el pan dentro del arca y partió. 5 minutos más tarde, el mendigo entró en el templo. Estaba tan hambriento que fue al arca y empezó a llorar como un bebé. Le oí suplicar: «Dios, ayúdame, por favor». Tuve que quedarme para ver lo que pasaba. Cuando abrió el arca, descubrió las 2 barras de pan que el panadero habría dejado ahí. Creyendo que había sido directamente el Creador quien las había colocado ahí, el mendigo estaba eufórico, por decirlo menos. No solo tenía comida que llevarse a la boca, sino el Creador había considerado que era merecedor de recibir el pan. O al menos, así lo creyó él. A la mañana siguiente, observé mientras el panadero volvía al templo para ver si Dios había aceptado su regalo. Efectivamente, el pan había desaparecido. Y el panadero estaba loco de alegría por haber servido al Creador. ¿Qué podía hacer yo? Absolutamente nada. No tenía ningún poder. Una semana más tarde, el panadero llevó más pan al arca y de nuevo sucedió lo mismo. El mendigo tomó las barras sin dudarlo. Y esto siguió ocurriendo semana tras semana, año tras año, hasta que pasaron 14 años. Durante 14 años fui incapaz de penetrar en esa luz. Entonces, un viernes por la tarde, animé al pastor del templo a que cayera en un sueño profundo. Le despertó el sonido de una puerta que alguien estaba abriendo. Cuando miró dentro del santuario,
Vio cómo el panadero ponía el pan en el arca y se marchaba. Unos minutos más tarde el mendigo entró. Se llevó las barras del pan al arca y se fue corriendo. Después de observar esta escena, vi mi puerta de entrada. El pastor, un hombre lleno de pretensión moral. Así que puse pensamientos de indignación en su cabeza. Fue pan comido. Yo arreglaré esto, le animé a pensar para sus adentros. Al día siguiente el pastor pidió al panadero y al mendigo que fueran a verla a su oficina. De nuevo, tomé las riendas. ¿Qué piensan que están haciendo aquí? Uno de ustedes deja el pan dentro del arca y el otro se lo lleva. Uno fantasea que está trabajando con Dios y el otro solo es un vulgar ladrón. Dios no tiene nada que ver con esta transacción. No tiene nada que hacer viniendo a este santuario. Márchense y no vuelvan. En ese mismo instante el gran sabio, Rabbi Isaac Luria, entró y me vio ahí. Eso sí que es pillar a alguien con las manos en la masa. Vio mi egoísmo y mi ego con absoluta claridad. Este hombre sabio miró al pastor y le dijo: prepárate para morir. El ángel de la muerte te tiene atrapado y vas a dejar este mundo antes de que acabe el día. Por supuesto, le quité la vida a aquel pobre pastor antes de que se pusiera el sol. Esta es una historia verdadera. Y esto es lo que el pastor se negó a ver, y la razón por la cual fracasó en esta prueba importante. Dios estaba involucrado, íntimamente involucrado. No había sido una coincidencia que durante 14 años el panadero llegara siempre justo antes que el mendigo. Nunca llegaron en el orden incorrecto ni en el momento equivocado. ¿Cómo sucedió esto? El Creador estaba tan feliz con lo que veía, en este sencillo intercambio incondicional entre el panadero y el mendigo, que el templo estaba lleno de una luz increíble, una luz que yo no podía corromper ni comprometer. Durante 14 años, esta luz había mantenido vivo al mendigo, pues el primer día que llegó llorando al arca fue el mismo día que yo había planeado llevármelo. Verás, el pastor tuvo que aprender la lección de la forma más dura. El juicio solo se manifiesta cuando alguien lo activa enjuiciando a otra persona. Si no hubiera sido por mí mi influencia, el pastor había visto la visión global y habría elegido compartir la tolerancia en lugar del juicio. Pero él no pasó la prueba. Mis formas de ponerte a prueba te empujan mucho más allá de tu zona de confort, pero tú puedes manejarlo, especialmente si prestas suficiente atención a lo que te estoy diciendo. Y puedes empezar a prepararte ahora mismo, imaginando cómo pueden aparecer mis pruebas en tu vida. Si tiendes a ser envidioso, por ejemplo, tu prueba consistirá en vencer la envidia. Si es juzgado, tenlo por seguro que algún día se te pedirá que renuncies a tu juicio. Y ese ingenio rápido del que tanto te enorgulleces, debes saber que en algún momento en un futuro no muy distante, tu prueba consistirá en contener tu lengua afilada y en su lugar ofrecer aceptación incondicional. Cada prueba que pongo en tu camino está perfectamente diseñada para ti. Así que por mucho que prefieras eludir las consecuencias de tus acciones desconsideradas, espiritualmente hablando es imposible. No puedes agitar una varita mágica con la esperanza de que tus elecciones desacertadas o sus resultados desaparezcan mágicamente. Obtienes exactamente lo que das, para bien y para mal. Una nota final sobre este tema. Las pruebas que llevas a cabo están constantemente en evolución junto contigo. Una prueba que hiciste ayer no se parecerá a la que hagas hoy. Cada prueba está en alineación perfecta con la persona que eres hoy. Llamémoslo un currículum espiritual hecho a tu medida y sin costo alguno. Capítulo 9. Volver a la revelación. Es que luego como que si leo mucho, güey, está muy... es mucha talacha, güey. ¿Sabes cómo? Pero vamos a darle, total. Hay pura pinche gente cabrona en mi canal. Capítulo 9. Volver a la revelación. El monte Sinaí. Vamos a visitar el emplazamiento del suceso más famoso en la historia del mundo judeo-cristiano. La revelación del monte Sinaí. Como estoy tratando de llegar al máximo de audiencia posible con esto, mi primera comunicación pública con la humanidad, resumiré la versión tradicional de la escuela dominical sobre la historia de Moisés y los 10 mandamientos para aquellos que no estén familiarizados con ella.
académicos, eruditos y fanáticos religiosos, por favor sean pacientes. La historia es la siguiente. Hace 3400 años, 6000 israelitas eran esclavos de la tierra de Egipto. Dios envió a un hombre llamado Moisés para liberar a los israelitas. Moisés les guió en un viaje fuera de Egipto y a través del desierto hasta llegar al monte Sinaí. Moisés subió a la montaña mientras los israelitas montaban el campamento. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedras escritas con los 10 mandamientos. Mientras Moisés estaba ausente, los israelitas empezaron a festejar. Sus juergas hicieron que, en comparación, las fiestas más salvajes de los 80 y los 90 parecieran una reunión de té victoriana. Si eso de las orgías y así se les daba mucho antes, fíjense. Por eso cuando te digan que la sexualidad libre empezó en este siglo, acuérdate que ya había una concepción de la sexualidad antes de que llegara a cierta iglesia. Pero después de un tiempo, los israelitas empezaron a entrar en pánico. Comenzaron a preocuparse porque Moisés no volvía. Así que se hicieron con algunas joyas de oro de otros juerguistas, las fundieron y las convirtieron en la estatua de un becerro de oro, un dios fundido para reemplazar a Moisés como intermediario con la fuerza divina. Para su sorpresa, Moisés regresó con las tablas. Cuando vio el becerro de oro y a todos los israelitas padeciendo la resaca, se sintió molesto, por decirlo menos. Así que rompió las tablas, y así fue como lo que se conoce como el suceso de la revelación llegó a su final. Moisés regresó a la montaña para recuperar un segundo par de tablas, que fueron entonces colocadas en lo que se conoce como el Arca de la Alianza. Toda la historia de Moisés se registró en lo que hasta ahora llaman el Viejo Testamento o Biblia. Incluidos en la Biblia están los 10 mandamientos, un supuesto código ético y moral para la vida, los cuales comprenden: no matarás, no robarás y otros. Así es como se cuenta generalmente la historia, ¿no es cierto? Lo que falta aquí es la historia detrás de la historia. Antes de que pasemos a la historia detrás de la historia, ¿no se les hace raro que ¿cuánto tiempo te tienes que ir, cabrón? Para que la gente se ponga nerviosa, funda sus joyas, digo, porque al final la metalurgia no es algo sencillo, güey. No es como que metes un cubo de hielo y se deshace, no, güey. O sea, se necesita un chingo de calor, se necesita, o sea, las cuestiones logísticas de lo que hicieron los israelitas requería bastante tiempo, güey, ¿no? Estaban en el desierto, imagínate cuánta leña necesitaban juntar para fundir oro, vato. O sea, pon una lata de aluminio, güey, para que veas. Pon una pinche lata de aluminio en tu estufa y me dices cuánto tiempo se tarda en derretirse, para acabar pronto, güey. Después regresas, ves que están haciendo fiesta, haces berrinche, rompes lo que supuestamente te mandaron del cielo y después te vuelves a ir y regresas con unas nuevas. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. La neta, güey. La historia real y la prueba oculta. Primero, el suceso del monte Sinaí era en realidad una prueba para darles la oportunidad de compensar lo que tuvo en lugar en el jardín del Edén, para darles la oportunidad de ganarse su regreso al paraíso. Por cierto, si no lo has averiguado todavía, las personas que estaban en el monte Sinaí comparten las mismas almas que Adán y Eva, igual que tú, y todos ustedes están tratando de encontrar el camino de vuelta a casa. Esto es lo que realmente sucedió. Moisés les dijo que esperaran ahí mientras él volvía a la montaña para cerrar el trato con Dios. Eso era todo lo que ustedes tenían que hacer. Él les dijo que fueran un poco pacientes. Esperen, pase lo que pase. Solo esperen. Pero no, ustedes no escucharon a Moisés. En su lugar, ustedes me escucharon a mí. Yo aparecía cada vez que una emoción negativa emanaba de dentro de ustedes. En aquella ocasión, me manifesté en la forma de impaciencia, miedo y ansiedad. Volví a engañarles, y por eso construyeron el becerro de oro. Ahora, si lees la historia como un código para la otra historia que está oculta en su interior, podrás ver que Dios estaba preparándoles para la victoria. La potente combinación de Moisés erradicando su ego y ustedes batallando conmigo en la falda de la montaña
y resistiéndose a la impaciencia y la jerga egoísta, hubiera sido suficiente para poner fin a mi reino sobre la humanidad. Moisés hizo su parte, pero ustedes no hicieron la suya. Solo tenían que experimentar el breve dolor de resistirse a la impaciencia hasta que Moisés volviera. Eso era todo lo que tenían que hacer. Pero se negaron a aceptar el dolor. Eligieron el placer en su lugar: sexo, drogas y rock and roll. Lo convirtieron en una auténtica orgía. Moisés llegó a la luz teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Ustedes rechazaron la luz del monte Sinaí teniendo en cuenta sus propias necesidades por encima de las de los demás. La verdad es que les engañé para que creyeran que Moisés quizá no volvería. Les puse ansiosos e impacientes. Les animé para que actuaran prematuramente. Les preocupé acerca de perder esa sensación de elevación, esa conexión con la luz. El becerro de oro fue su atajo para sentirse bien. Y todavía hoy están haciendo lo mismo. Solo que los becerros de oro actuales no son estatuas. Son las drogas que les hacen sentir bien. Los famosos o influencers que colocan en un pedestal. El marketing que se creen. La cirugía estética sin la que no pueden vivir. El OnlyFans. Las dietas. El resplandor vacío. Las redes sociales. ¿Es necesario que siga? El becerro de oro de la actualidad es cualquier cosa que les hace sentir bien en el momento. Cualquier cosa por la que no tienen que trabajar. Cualquier cosa que al final del día les haga sentir menos merecedores y más desconectados de Dios. Como cuando se masturban viendo pornografía. Y más como el esclavo en el que se han convertido. Afróntenlo. Cada día le dan poder al becerro de oro. Cada día confían en algo que no sea Dios les traiga alegría. Creen que esa felicidad viene de ese dinero, de esa cosa, o esa persona, o de ese viejito o viejita, en lugar de saber con certeza que solo puede venir de la luz. Cuando eligen el becerro de oro, renuncian a la inmortalidad. Toman la manzana del árbol del conocimiento, en lugar de tomarla del árbol de la vida eterna. Y eso es lo que hicieron en el monte Sinaí. Tomaron la salida más fácil. Eligieron el camino más rápido a la luz, en lugar de esperar lo verdadero. Eligieron la euforia externa en lugar de la dicha eterna. También es cierto que fui yo quien les ofreció esa opción. Y esa era la prueba que fallaron. No estaban preparados, de la misma forma que no estaban preparados en el jardín del Edén. No estaban preparados. Más específicamente, no estaban preparados para luchar contra mí y contra la poderosa fuerza de la impaciencia que utilicé. Pero si hubieran sido capaces de resistir el impulso a reaccionar, se habrían ganado toda la luz y la energía que Moisés estaba bajando de la montaña. Y yo me habría desvanecido para siempre del paisaje de la civilización humana. En su lugar, intentaron conectarse con todas las 10 dimensiones antes de erradicarme de su naturaleza. Esa fue su perdición. Cuando Moisés rompió las tablas fue un símbolo. Significó que la conexión de ustedes con las dimensiones ocultas se había roto. Se había cortado y despedazado. ¿Y saben qué sucedió después? La muerte renació. Y aquel día no hace otra cosa. ¿Adivinen qué? La religión. Pero de esto, vamos a hablar más a fondo en el siguiente capítulo. Les doy las gracias por venir y darse la oportunidad de escuchar. Darnos la oportunidad, porque sí me cuesta trabajo, de quitarle toda esta parte teológica, religiosa, institucional y quedarnos nada más con la enseñanza, ¿no? Quedarnos nada más con la parte positiva de toda la espiritualidad, ¿no? Y no dejarnos guiar por el amor al poder de los religiosos. Les doy las gracias una vez más por darse la oportunidad de escuchar, de querer, de leer y de aprender. Yo soy Barbitas. Les recuerdo que la cultura es un privilegio que se comparte y se reparte. Aquí abajo están los links para que lo lean, para que lo descarguen o para que cooperen o nos dejen algún agradecimiento monetario. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Nos vemos a la próxima.